comento de que estos procesos, conforme va a ir la charla, ustedes se van a dar cuenta de que cada proceso es un mundo, ¿ok? Y uno necesita aprofundarse o especializarse en cada proceso. Hay muchas personas que se especializan simplemente en un proceso específico, bien específico. Por ejemplo, mi especialización es en la parte de caracterización nada más, ¿no? ¿Y qué tipo de caracterización? Óptica, eléctrica. Entonces veo toda la parte de fabricación y caracterización en ese campo. Entonces, existen inclusive cursos en universidades donde tan solo se enfocan en cursos dedicados, ¿no? Bien dirigidos en alguna técnica de fabricación especial, ¿no? Ya técnica, por ejemplo, para fabricación de filmes finos, PCBD, cosas así. O inclusive, yo llevé, por ejemplo, un curso que era especializado en técnicas de deposición utilizando sputtering, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive, y son cursos que son, qué sé yo, de 90 horas, ¿no? Y a donde quiero llegar es de que cada tema puede aprofundarse muchísimo más, muchísimo más. Pero nosotros lo vamos a presentar, vamos a intentar abarcar todo el proceso, ¿no? De manera resumida, para que se entienda de manera general cómo uno puede llegar desde tener un silicio, un wafer, ¿no? Hasta el dispositivo final. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la fabricación de un dispositivo, tenemos básicamente 3 etapas claves, ¿no? Entonces, entre ellas está la parte del diseño del esquema eléctrico, que en este caso nosotros no lo vamos a ver, ¿no? La parte de la fabricación de los circuitos integrados y el ensamblado. La parte de la fabricación de los circuitos integrados, solamente se hacen en silicio, muchas veces, tanto de la parte académica como de la industria, la suelen hacer en foundries, que son aquellas empresas que se dedican a la fabricación de estos chips. Ellos tienen toda esa tecnología compatible con tecnología CMOS. Nosotros vamos a hablar en esta charla concentrándonos en la parte de la fabricación de estos circuitos, de estos dispositivos. Ok, pero antes de hablar sobre los dispositivos, existe una parte importante, que es de dónde sale o cómo comienzo a fabricar los chips. Bueno, para fabricar tú necesitas una base, que nosotros le llamamos substrato. Esa base suele ser silicio, ¿no? Por todas las razones que nosotros ya conocemos, es resistente, mucho más barato, y tenemos pues por cantidad en el mundo. Para obtener ese wafer de silicio, se obtiene mediante una técnica llamada técnica o proceso Czochralski, en la cual mediante una base de silicio policristalino nosotros colocamos en un horno, bueno, digo nosotros, pero la verdad que eso, este tipo de proceso, yo vi una máquina de esas, pero llegó un momento en que ya no se fabricaban, ya no se hacía ese proceso Czochralski en las universidades donde se hacían esos estudios, porque era mucho más fácil de frente comprarlo, pues en un foundry, ¿no? Que les decía. Pero básicamente se coloca las piezas de silicio policristalino, ¿no? Se arma lo que llamamos una semilla, se va girando mediante una temperatura bien alta, y luego se va jalando y se va formando como un lingote, como vemos en la figura de la parte izquierda. Ese lingote, lo curioso es que es bien resistente, porque está siendo jalado mediante como un hilito y no se rompe. Entonces él puede sostener su propio peso mediante ese hilito, lo cual es un dato bien curioso, ¿no? Para que vean la fuerza de este material. Una vez que tenemos el Czochralski, ¿okay? ¿Cuál es el siguiente paso? Cortarlo. Se tiene que cortar. Para eso se tiene que ver
¿para qué tipo de aplicaciones, entre comillas, va a ir, ¿no? Entonces, mira, este de aquí va a ser cortado en un plano 111, 100, y se forma una especie de marquita para poder diferenciarlo. Luego es necesario, después de hacer el corte, se hace un pulido en ese wafer, y por último ya llega pues a la distribución. Entonces, cuando nosotros queremos hacer uso de ese silicio, nos traen como en unas cajitas, ¿no? Todos ellos acomodados. Me parece que aquí tengo como una presentación. Bueno, entonces traen todos el wafer de silicio acomodado, que lo vemos aquí en la parte donde dice limpieza, y es ahí donde nosotros vamos a comenzar recién nuestro proceso. Tenemos el silicio limpio, bonito, listo para ser utilizado. Ok, ahora, ¿cuáles son las etapas claves en cualquier proceso de fabricación? La primera etapa es limpieza. Okay, vamos a hablar de la limpieza, que es sumamente importante. Luego la parte de producción, crecimiento de materiales. Proceso litográfico, corrosión, todo eso para luego tener un dispositivo final. Entonces nosotros vamos a hablar de cada etapa. Algo curioso, ¿no? Es que lo vamos a intentar ver desde el punto de vista académico. ¿No? Desde el punto de vista académico. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a ver como que en poca escala, ¿no? Eso no quiere decir de que eso no se replica a nivel de producción de gran escala, la verdad es que sí, pero son equipos mucho más grandes. Entonces, la etapa de la limpieza. ¿Por qué digo que es sumamente importante la etapa de la limpieza? Nosotros vamos a manipular esos wafers, los vamos a manipular todo el tiempo, van a estar con nosotros, yendo de una etapa a otra. Entonces, tenemos que llevarlo, por ejemplo, a hacer un crecimiento, una producción de un material encima de ese sustrato. Lo coloco en la máquina. Luego, necesito hacer una corrosión para que quede una línea. Entonces, tengo que sacarlo de la máquina y llevarlo a que se haga la corrosión. Esa manipulación genera que nosotros contaminemos esa muestra. Y estamos hablando de dispositivos súper mega pequeñitos. Entonces, de microelectrónica, solamente ustedes van a encontrar autores en que lo definen como dispositivos de tamaños de hasta 100 micrómetros. Hay algunos que lo toman hasta 300. Aún así sigue siendo muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, si nosotros colocamos una pequeña partícula de polvo, podemos acabar con nuestro proceso. Eso puede ocasionar con que simplemente el dispositivo que nosotros hemos planeado, hemos diseñado, luego ha pasado por todo el proceso de fabricación que ustedes lo van a ver en esta charla, ¿no? Luego ha sido empaquetado y por el hecho de que hubo una pequeña partícula de un polvito ahí, no funciona. Entonces esa parte de la limpieza es muy importante. Bueno, como le venía diciendo, ¿qué se hace para garantizar una limpieza eficiente? Se tienen procesos estándar para poder hacer la limpieza. Entonces existe una limpieza que se llama limpieza inicial, ¿no? En algunos lugares le llaman limpieza RCA, que básicamente para eliminar contaminantes orgánicos por la manipulación, para eliminar óxido. Muchas veces existe un óxido que le llamamos óxido nativo. Por el solo hecho de tú colocar, no traigo aquí un wafer de silicio, lo coloco, por el solo hecho de estar aquí en el medio ambiente, ya se formó un óxido nativo. Si yo no lo quiero en mi dispositivo, porque yo no voy a trabajar con ese tipo de material, entonces necesito eliminarlo. También sirve para la eliminación de contaminación iónica, también por este tipo de manipulación en diferentes procesos. ¿Qué se suele usar? Existe un proceso estándar, pero de manera general se usa, por ejemplo, para la contaminación orgánicos, agua desionizada, amoníaco, peróxido de hidrógeno, para eliminar restos de ácido fluorhídrico, y para contaminación iónica, agua desionizada, ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno. Es muy importante que en este momento nosotros tomemos mucho cuidado, porque existe, por ejemplo, el ácido fluorhídrico es altamente tóxico.
Tengo aquí una experiencia con esto, de que en el laboratorio donde yo trabajaba, nosotros podíamos manipular, podíamos hacer nuestros procesos de limpieza, por más que existía siempre un personal técnico que auxilia, pero de manera general nosotros manipulábamos y teníamos todos los seguros posibles, ¿no? Todas las etapas de verificación, que no caiga, por ejemplo, ningún tipo de gota en nuestra piel, ningún tipo de vapor en los ojos, no teníamos todos los EPPs disponibles. Aún así, después de muchos años, pasó un accidente en la que al momento de manipular una muestra salió una gotita en la cara de una compañera, y justo, coincidencia, salió en la nariz. Y no se ve, no se siente siquiera. O sea, ella sintió que algo, ¿no?, rebotó, pero al mismo no se ve, no se puede visualizar. Entonces fue llevada al hospital, se colocó una solución que hacía que este ácido deje de atacar, y luego, después del día siguiente, vimos que ya estaba quemado, ¿no? Pero gracias a Dios todo salió bien. Entonces, a partir de ahí, redoblamos inclusive los cuidados, ¿no? Entonces, como pueden ver, estamos en proceso de limpieza y ya comenzamos con esas cosas peligrosas, pero es bueno recalcar que hay que tener muchísimo cuidado, inclusive en la primera etapa, que es la limpieza. Luego ya hay una etapa que nosotros le llamamos como el desgrasado estándar, que básicamente cuando tenemos esa limpieza inicial, es decir, yo voy a comenzar mi proceso de fabricación, tengo el wafer limpio, ¿no? Tengo el wafer limpio. Y yo necesito que el wafer esté ya listo para poder comenzar mi fabricación, y hago ese proceso de limpieza inicial, que es el que yo le estaba comentando, todas esas etapas. Obviamente que en todo esto, pues, cantidades, tal, ustedes lo pueden encontrar ya en internet, ¿no? Ahora, yo les comenté de que se puede ensuciar las muestras si es que yo hago un proceso, por ejemplo, voy a hacer un crecimiento del material en un lugar y luego voy a corroer el material en otro, luego voy a hacer una corrosión, qué sé yo, seca, luego una corrosión, volver a depositar otro material, luego una corrosión húmeda, y estoy en esas. En cada paso que yo doy, cada paso, cada cosa que yo le voy a hacer en wafer, ¿no?, necesito hacer el desgrasado estándar, porque cada vez que yo manipulo mi muestra, ya estoy provocando con que esta se ensucie, ¿no? Ah, pero yo lo coloqué en una cajita especial, no sé qué, de todas maneras, porque ya pasó por un proceso, ¿no? Ya pasó por un proceso, muchas veces ha sido atacado, ¿no?, de manera violenta, qué sé yo, para hacer la deposición de un material. Entonces ya hay partículas que no son deseadas en mi muestra, y yo no quiero que tenga consecuencias en mi aplicación final. Por lo tanto, se hace este desgrasado estándar, que ya no demora tanto como esa limpieza inicial, sino que ya es mucho más rápida, ¿no? Se coloca básicamente acetona, metanol, agua de ahí, y usualmente cada paso es con agitación, ¿no?, ultrasonido. Ah, pero entonces, tan solo puedo hacer ese desgrasado estándar. No necesariamente, eso va a depender de cada paso que tú vas a dar. Usualmente es ese. ¿Por qué? Porque se supone que tú ya pasaste por etapas, ¿no? Se supone que tú ya fuiste, por ejemplo, vamos a volver a tú estás en la parte de producción de materiales. Luego te vas a la parte litográfica, porque vas a plasmar la geometría que quieres hacer. Entonces, entre uno y otro tienes que volver a hacer la limpieza, ¿no? Y si tú has producido aquí un material, por ejemplo, has colocado óxido, porque tú requieres, de repente estás haciendo una aplicación óptica, y el silicio obviamente no va a ser tu aliado ahí, porque lo vas a hacer, vas a hacer un sensor quizás que necesita estar en 633, entonces va a absorber el silicio. Ya, entonces necesito colocar una película que me proteja, pero yo necesito usar el silicio porque no tengo más dinero para comprar, qué sé yo, algo que sea
que no me absorba, ¿no? En 633. Entonces necesito usar el silicio y la solución es colocar una película de óxido grande. Ya, ok. Entonces una película de más o menos unos 4 micrómetros y es un esfuerzo, vamos a hablar sobre oxidación térmica también, haces un esfuerzo para hacer este crecimiento del óxido y luego tú dices, bueno, como ya hice el crecimiento del óxido, mi material está hermoso, no tengo mi silicio, luego tengo mi óxido de silicio, ahora voy a ir a depositar de repente otro material, pero para eso tengo que limpiarlo, ¿no? Porque ha habido una manipulación. Y te lanzas a la limpieza inicial, borras todo tu silicio, ¿no? Porque esa limpieza inicial también va a corroer ese silicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con que la limpieza también sea compatible con lo que tú vienes haciendo. Siempre hay que estar pensando en que cada paso va a tener que conversar con el paso anterior, ¿no? Conversar entre materiales para ver que lo que yo estoy depositando no sea luego corroído por alguna solución que voy a utilizar después. Algo importante, algo muy curioso, es que nosotros usualmente en este tipo de procesos hacemos uso de la llamada sala limpia, también conocido como sala blanca. Este lugar es justo para evitar, lo que pasa es cuando nosotros estamos caminando, por más que uno dice, no, pero estoy súper limpio, tranquilo y tal, que yo entiendo, pero cada vez que nosotros hacemos un movimiento, eliminamos partículas, ¿no? Células muertas. Y son células muertas que nosotros no queremos que estén en este pequeño wafer que va a pasar por todo un proceso de fabricación y no queremos, de nuevo, no que haya ni una partícula que pueda afectar al proceso de fabricación y la posterior aplicación de ese dispositivo. Entonces, este tipo de proceso se hace en una sala limpia. Esta sala limpia tiene varios protocolos para poder entrar, ¿no? Al comienzo hay que colocarnos un trajecito, tener bien cubierto lo que es el cabello, ¿no? El cabello, cubierto también todo lo que es la nariz, boca, y con guantes. A pesar de todo eso, a pesar de todos esos cuidados, igual necesitamos el proceso de la limpieza. Para que ustedes vean el grado de importancia que se coloca a la limpieza en la parte de la fabricación. Entonces, grandes empresas tienen sus salas limpias. Grandes empresas disponen de este tipo de salas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, imagínense, alguien dice, oye, pero yo quiero comenzar a hacer fabricación de dispositivos a nivel académico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la alternativa? Pues se puede adecuar un lugar pequeño para procesos que son mucho más sofisticados. Pues no necesitas tener un lugar muy grande donde están todo el proceso, ¿no? Porque lo que tú vas a hacer es un proceso básicamente académico, una producción académica. Entonces se dispone de un lugar pequeño, ¿no? Donde esté, obviamente, donde se respete todos esos protocolos, pues, ¿no? De colocar el traje, de que haya una ventilación lineal, porque el aire que está en ese ambiente no puede estar circulando, no tiene que venir desde arriba y salir. Entonces son todos protocolos que se tienen que cumplir para tener una sala limpia. Superada la etapa de limpieza. Superada la etapa de que ya entendimos que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que utilizar un traje especial, que tenemos que trabajar en una sala limpia, que tenemos que tener mucho cuidado con la compatibilidad de los procesos de limpieza y los procesos de producción, corrosión, litografía. Superado eso, la siguiente etapa importante es la producción y crecimiento de materiales. Existen muchos métodos que podemos utilizar para crecer material, ¿no? Se le llama también depositar el material. Entre ellos, por ejemplo, el spattering, el spin coater, evaporadora, oxidación. Existen muchísimos más, pero vamos a abarcar estos por ahora. Por ejemplo, en el spattering, es básicamente un proceso más físico, en el que yo tengo un
yo coloco mi sustrato, ven que hay sustrato, coloco mi sustrato, coloco mi gas argonio, que es aquel que va a ayudar primero a limpiar mi cámara, y al mismo tiempo también me va a ayudar a arrancar el material base para ser depositado y mi sustrato. Entonces trabaja básicamente a nivel de físico, ¿no? A nivel de arrancar pedazos del átomo, del target que está arriba del material, lo arranca, ¿no? Mediante una excitación iónica, lo arranca y luego es depositado en el sustrato, a fuerza. En esta parte, por ejemplo, en lo que es producción y crecimiento de materiales finos, existe todo un curso también envuelto alrededor de este tipo de crecimiento, porque hay etapas que se respetan en cada técnica. Cada técnica tiene una física envuelta. Entonces, muchas veces se necesita hacer, por ejemplo, yo necesito un material que tenga determinada orientación cristalográfica. Entonces necesito respetar mejor o necesito entender mejor cómo es ese crecimiento, ¿no? Esa producción de ese material, cómo se forman primero las islas, luego, ¿no? Cómo se va a hacer la parte de la nucleación, cómo luego voy avanzando con el tamaño, la tasa de deposición del material. Entonces, todo ese tipo de cosas va a depender mucho y va a cambiar mucho en cada método. Usualmente, antes de pasar, en el sputtering es una técnica cara. Si se quiere, por ejemplo, un sputtering que se pueda usar con 4 diferentes materiales, de precios, ¿no? De que yo sé, una máquina, la que teníamos en Sao Paulo, por ejemplo, había costado cerca de $1 millón. Entonces, son máquinas caras. Y se utiliza básicamente para hacer deposición de cerámicas, de varios semiconductores también. Pero, ¿qué pasa si yo no necesito? O sea, ¿puedo hacer también deposición de metales? Sí, también, pero si vas a hacer deposición de metales aquí, vas a usar un equipo tan caro para que, o sea, dependiendo de tu aplicación, no necesitas comprarlo. ¿Por qué mejor no compras de repente una evaporadora? Que vamos a hablar después. Ok, pero ahora, ¿y si necesito depositar un polímero? ¿No? Porque yo estoy haciendo algo simple, no necesito una técnica demasiado sofisticada o cara. Bueno, hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, puedo usar la alternativa de spin coater, que es esta maquinita, y básicamente se deposita, es para deposición de materiales que son más líquidos, ¿no? Más viscosos. Se coloca en el sustrato es pegado como que en una plataforma, ¿no? Está la plataforma aquí, se coloca el sustrato y uno coloca el material que vas a depositar. Todo eso tiene que ser rápido. Todo eso tiene que ser rápido. Entonces se coloca el sustrato, el material, y se tiene que estudiar el giro que va a ser este soporte. Entonces el giro que va a dar, y tú colocas el material, al momento de girar, ¿qué va a pasar? El material depositado se va a expandir en todo el sustrato. Si más rápido gira, ¿no? Más delgada va a ser el material, porque más rápido va a botar, ¿no? En ese giro. Mientras más tiempo y más giro, va a cambiar el nivel de espesura de tu material. Entonces, se hace un estudio, ¿no? De cuánto yo quiero que crezca mi material, cuánto yo quiero que de repente tenga de repente mi tasa de deposición. Entonces se hace todo un estudio, pero es una técnica mucho más simple, como pueden ver, bien simplecita. Entonces, si yo voy a hacer simplemente un estudio con un material más, por ejemplo, como un polímero, puedo usar esta técnica. Inclusive, nosotros en la parte de producción de circuitos integrados lo usamos para hacer la deposición del material llamado fotorresiste, que ustedes lo van a escuchar en esta charla también. Ahora yo quiero
tan solo de repente en mi circuito hay unos contactos, ¿no? De metal. Bueno, entonces, ¿para qué vas a usar un equipo tan sofisticado si puedes usar de repente una evaporadora, ¿no? Donde se calienta el material y se trabaja con la evaporación de ese material que va a llegar al sustrato. Entonces, es una de las técnicas también, usualmente para hacer depósitos de metales. Y también tenemos la técnica de la oxidación. En esta técnica de oxidación es bien importante. En casi todos los procesos se utiliza algo de oxidación, sobre todo los que trabajan en óptica, es como el pan de cada día, ¿no? Necesitamos mucho óxido, por lo que decía, ¿no? Por lo del silicio. Entonces, existen dos maneras de hacerlo. Una manera se llama la oxidación húmeda o la oxidación seca, ¿no? Cualquiera de las dos es necesario, pues, introducir los wafers de silicio en una cámara y mediante alta temperatura, usualmente 1200, y a muchas horas se va a tener una oxidación. Ahora, por ejemplo, si yo digo quiero tener 2 micrómetros, usualmente son unas 6 horas, ¿no? Dependiendo del equipo, de 6 a 12 horas. Ya, entonces si yo quiero 4 micrómetros son 8 horas. No, porque el proceso de crecimiento del óxido es interesante, ¿no? Funciona mediante difusión y no es lineal. Entonces llega un determinado momento en el que se llega a un punto en la curva en que ya no crece más de manera lineal, sino que se queda un ratito, ¿no? en la misma espesura. Ahí depende la solución, ¿no? Usualmente hay personas que combinan técnicas, pues, ¿no? Hacen una parte de crecimiento y luego la combinan con deposición del óxido, porque simplemente quieren alejar su material activo del silicio, entonces quieren el óxido el más grande posible. Hacen eso. No es recomendable porque le provocas estrés al sustrato, ¿no? Entonces te arriesgas a que de repente en un momento se quiebre, ¿no? Haya un estrés. Pero eso ya depende de cómo se hace el estudio, ¿no? Qué cosas realmente uno desea obtener. Una cosa importante que usualmente muchos alumnos me preguntan, profesora, ¿y cómo se hace? Yo necesito hacer una tesis, maestría, doctorado, pregrado, de producción de material. ¿Qué aspectos importantes necesito prestar atención para hacer ese estudio? Factores importantes, ¿no? Existen muchos, pero lo más importante sería cuál es el efecto de la presión en la cámara de deposición del material, ¿no? Porque cada material en esa cámara va a ser creado con una temperatura especial, una presión especial. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa presión? ¿Cuál es el efecto de la temperatura? ¿Cuál es el efecto de la distancia de tu sustrato, ¿no? Con el material base, ¿no? Si le colocas 7 centímetros, va a tener la misma calidad si le colocas en 5 centímetros, si le colocas en 2 centímetros, si le colocas en 10 centímetros. ¿Cuál es el efecto? Ese estudio es muy importante y nosotros lo llamamos básicamente la parte de caracterización de materiales, ¿no? Entonces hay todo un mundo y toda una ciencia atrás de lo que es producción y crecimiento de materiales, que en el Perú está bien fuerte, y si el estudio se hace pues jugando con los parámetros de los materiales. Entonces, yo quiero llegar a hacer un material, por ejemplo, yo sé que el nitruro de aluminio es un material muy interesante para aplicaciones ópticas, me gustaría estudiarlo, profesor, pero yo tengo aquí tan solo aluminio y de repente mi universidad tiene un pequeño sputtering chiquito donde puedo utilizar y hacer nitruro de aluminio, ¿no? Coloco nitrógeno y hago la combinación y puedo obtener nitruro de aluminio. Ok. Ahora depende, la pregunta es, ¿tú vas a querer hacer nitruro de aluminio en qué orientación cristalográfica? Porque, ¿qué tipo de aplicación quieres obtener? Aplicación óptica. Ok, entonces vas a querer aprovechar la parte birrefringente de tu material. Para eso, según la literatura, yo necesito que crezca bien en la orientación 002, ¿ok?
Si es así, necesitas perfeccionar tu técnica para llegar a un material que esté realmente orientado en la orientación cristalográfica que tú quieres, ¿verdad? Y tengo que estudiar el efecto de todos los parámetros envueltos en esa producción. El efecto de la presión. Si yo cambio de 5 militores y le pongo 10, sigue siendo, está bien orientado a 002, uy, no, ya cambió, ahora de repente está orientado a 001, de repente está, ya va cambiando, y entonces vuelvo, de repente ya, de ponerle a 10, no, de repente le pongo, qué sé yo, 5, ¿no? La temperatura, no, con 100 grados, no, es como si le pusieran temperatura ambiente, está, no se hizo nada, no hay ningún cambio, entonces cambio, ponle 300, a ver, ¿qué tal? Mira, ahora sí, se nota que hay un cambio, parece que está más orientado a 002, Entonces vas haciendo todo un estudio, inclusive puedes existir publicaciones a raíz de esos cambios de parámetros y esos estudios, ¿no? Tú vas justificando por qué crees que está cambiando, por qué la temperatura está cambiando directamente en la orientación cristalográfica. Entonces de aquí salen muchos temas para poder hacer unos trabajos académicos, ¿no? Ahora ustedes pueden preguntarse, ¿ok? Pero usted ha hablado de orientación cristalográfica, usted ha hablado sobre verificar qué es lo que realmente tenemos en el material. Entonces yo les pregunto, bueno, para eso necesitan hacer una caracterización del material, que está vinculado con la producción y crecimiento de materiales. No puedo hacer una producción de material y no caracterizarlo. Ya, ok, entendido. Pero entonces, ¿a qué se refiere con caracterización? ¿Qué es caracterización? Caracterización, vamos a colocar un ejemplo, porque como es medio abstracto, yo sé que a veces es medio difícil de entender, pero con un ejemplo creo que va a quedar más claro. Imagínense esta situación. Imagínense que ustedes están con una persona y se ven de los ojos y le dicen, mira, te voy a mencionar características de una fruta. Y mediante estas características tú puedes adivinar qué fruta es. Entonces, ¿no? Tú no tienes la opción de ver qué fruta es y simplemente se te dice, es una fruta grande, es una fruta que tiene, la parte exterior es verde, ¿no? La parte interior es roja. Entonces, ok, ya. Parece que ya tengo una idea de qué es. Puedo hacer una pregunta, a ver, ¿puedes pesarla? ¿Cuánto pesa más o menos? Ya, pues, 1 kilo. Ya, ok, muy bien. Una pregunta, puedes partirla y ver si realmente, ¿qué hay ahí adentro? Hay unas semillitas, ya es una sandía. Ok. Básicamente eso es caracterización. Tú no sabes qué tienes ahí, porque estamos hablando de cosas muy pequeñitas, muy chiquitas, pero tú necesitas saber qué cosas has hecho. Si realmente tú querías hacer nitruro de aluminio, ¿conseguiste hacer nitruro de aluminio? Sí, porque yo hice exactamente lo que vi en un artículo científico. Puedes repetirlo, pero si ya estás haciendo en otro equipo, ¿no? Con otro material base, no es un material que la persona hizo allá, no te ha prestado. Entonces basta que tú tengas uno nuevo, tú no sabes qué le ha pasado a ese material, no sabes qué grado de pureza tiene. Tienes que volver a caracterizarlo, ¿no? Tienes que saber qué tienes ahí, tienes que saber que cada vez que tú cambias temperatura, ¿qué está saliendo? ¿Cómo sé qué tengo? Porque al mirarlo no parece nada diferente. Bueno, existen equipos que te pueden ayudar a caracterizar tu material. Entonces, en cuestiones, por ejemplo, de orientación cristalográfica, puedo utilizar, por ejemplo, difracción de rayos X. Utilizo una maquinita de difracción de rayos X, coloco mi muestra, que puede ser el nivel de polvo, a nivel de muestra, como nosotros vamos a hacer, a nivel líquido, y voy a tener un patrón, ¿no? Un patrón. Usualmente es donde yo voy a saber cuáles son los picos interesantes que van a salir, van a estar relacionados a mi material. Entonces, si yo he depositado un nitruro de aluminio, según la literatura, yo veo que hay un pico determinado, de repente en 36 grados 2 teta, que yo sé que tiene que salir un pico, que está relacionado a mi material, ¿no? Y mediante un proceso teórico puedo ver cuánto es el grado de sus ground boundaries, ¿no? De que cuánto esas islas son pequeñas o más grandes, lo cual va a determinar si es un material policristalino o monocristalino. Entonces yo ya tengo un método, ¿no?
difracción de rayos X. ¿Qué otro? De repente, como estás usando nitruro de aluminio, te gustaría saber si esa ligación realmente hizo efecto, ¿no? O sea, si realmente vas a obtener ALN. Entonces el FTIR te va a ayudar, ¿no? Porque eso emite un rayo que vibra, hace vibrar esas moléculas, esas ligaciones que están presentes en mi material. Entonces yo puedo decir, ok, mi material, yo sé que tiene un pico en tal lado. Ya puedo ver si aparece, estoy cerca, mi material sí realmente tiene esta ligación, ¿no? Ahora yo quiero saber cuánto he depositado a nivel de crecimiento de espesura. Sí, para hacer, por ejemplo, una tasa de deposición. Y digo, mira, yo voy a hacer un estudio de tasa de deposición. Entonces, voy a hacer un estudio de tasa de deposición de un material que de repente ustedes ya dominan en su laboratorio. La idea es cambiar algún tipo de parámetro. De repente, voy a cambiar el parámetro de temperatura. Entonces, yo quiero tener dominio de mi tasa de deposición. ¿Qué cosa es tener dominio de mi tasa de deposición? Mientras más baja es tu tasa de deposición, más dominio tú tienes. Porque es diferente tú hacer un depósito de un material que tú tienes 1 micrómetro en 1 minuto, ¿no? A uno que tienes 100 micrómetros en 1 minuto. Entonces, mientras más rápido es, tú no tienes cómo apretar los botones rápido, no tienes dominio, ¿no? Basta que tú tardaste unos segundos en ponerle off a la máquina, ya se depositó un montón de material que tú no querías que se deposite porque tu evaluación teórica decía exactamente 2 micrómetros y tú te pasaste, ¿no? Entonces, mientras más bajita la tasa, mejor. Entonces, ¿cómo hago esa caracterización? Mediante un perfilómetro. Entonces, deposito el material, hago una pequeña corrosión y luego veo cuánto mide. El perfilómetro ayuda muchísimo y es muy utilizado. Proceso litográfico. El proceso litográfico es básicamente transferir las estructuras geométricas a nivel geométrico de tu material, de tu dispositivo, perdón. Entonces yo quiero hacer un dispositivo que sea una línea. ¿Cómo hago? Para eso necesitas, en el proceso litográfico, traspasar esa estructura geométrica, ¿no?, a tu dispositivo para luego terminar con los procesos de fabricación y quede una línea. Pero para eso yo necesito una máscara. La máscara puede ser hecha a nivel de campo claro o campo oscuro. Para eso voy a utilizar, ¿no?, este proceso litográfico es una sola máquina, ¿no? Es un solo paso entre comillas y tiene toda una etapa dedicada a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien importante. Es una etapa bien importante, es una etapa bien engorrosa. Porque a pesar de ser una sola etapa, conlleva varios pasos, entre ellas la deposición de un material, simplemente para hacer la fotolitografía, ¿no? También necesita que tú fabriques una máscara, como ya les dije, ¿no? Entonces necesita fabricación de una máscara, que sería esta de aquí. ¿Cuál? ¿De campo claro o de campo oscuro? Depende de ustedes. Por ejemplo, si yo voy a usar una fotorresina positiva, que es básicamente un polímero que va a ser depositado encima de mi silicio, encima del material que voy a trabajar, usualmente se utiliza el spin coater, como se hablaba antes. Yo coloco mi máscara y ¿qué va a pasar? Si utilizo una fotorresina positiva, la radiación que coloco en la máquina, la radiación ultravioleta que va a estar en mi maquinita, ¿no?, aquí, que dice luz, hace que este fotorresiste o esta fotorresina, la parte que está expuesta, sea soluble con el revelador. ¿Qué parte expuesta? Ustedes se dan cuenta que aquí en esta máscara de campo oscuro y una máscara campo oscuro. Entonces, no, yo quiero que la línea esté en relieve porque ella va a ser mi material activo, ¿no? Yo de repente voy a hacer un guía de onda, qué sé yo, entonces yo necesito que ese sea el material activo. ¿Cómo hago?
No quiero que sea el material, no quiero que sea como un canal. Entonces vas a tener que hacer una máscara de campo claro y así el material expuesto, ¿no? Cuando tú lo coloques en la solución, se va a revelar, va a salir, va a ser soluble. Pasa lo contrario cuando utilizas una fotorresina negativa, ¿no? Si tienes una máscara de campo oscuro, aquella que va a ser expuesta, se va a quedar, no es soluble. Y con máscara de efecto claro, al contrario. Entonces se pueden dar cuenta de que es el mismo caso que la fotorresina positiva. ¿En qué cambia entonces? ¿Qué hago? ¿Cuál escojo? Muchas veces se escoge, ¿no? Siendo honesta, se escoge dependiendo de lo que se tiene en el laboratorio. Entonces imagínense que ustedes ya tienen una máscara. ¿Cómo tener una máscara? Sí, muchas veces ya se tiene una máscara porque ya hay trabajos, de hecho, de hace muchos años. Entonces uno quiere seguir utilizando la misma geometría, sino que vas a estudiar el material nada más, pero la misma geometría, pero vas a usar diferentes materiales. Ah, ok. Entonces, si ya tienes la máscara, va a depender del campo cómo ha sido creado esa máscara. Entonces ya eliges fotorresina negativa o fotorresina positiva. Luego, otro método de hacer esta litografía es también simplemente haciendo uso de una máquina de escritura directa. Ese proceso litográfico igualito, sino que se obvia la parte de la máscara. Últimamente está siendo bien usado porque el proceso de la máscara es bien engorroso. Ya el proceso de la máscara usualmente se tiene que hacer en el laboratorio, ¿no? Usando, qué sé yo, AutoCAD, y lo mandas a fabricar. Y usualmente demora porque no se hacen, no existe empresas que hagan máscaras. Por ejemplo, nosotros ¿qué pasó aquí? Nosotros en Brasil mandábamos a hacer a una empresa en Estados Unidos y demoraba unos 3 a 6 meses. Entonces, con esta máquina podríamos mejorar eso, ¿no? Simplemente queremos hacer una geometría nueva, ya escribes directamente, mandas de frente a la máquina la geometría deseada. Y por último tenemos la parte de corrosión del material, que depende mucho de que si uno quiere una corrosión húmeda o corrosión seca. ¿Qué significa corrosión? Corrosión es quitar, ¿no?, una parte del material, removerlo. ¿Por qué necesito remover? Acuérdense que yo tengo, ¿no? Vamos a hacer uso de esta. Por ejemplo, aquí, la deposición fue entera del material de la fotorresina, fue entera, ¿no? Se veía rojito en todo. Pero una vez que hubo la corrosión, se quedó en esta forma de L. Entonces, esa corrosión es lo que nosotros estamos hablando. Para poder formar la geometría, la figura, las estructuras que nosotros queremos, necesitamos depositar material, corroer un poquito aquí, depositar material, corroer, hasta llegar a la estructura que nosotros queremos. Esa corrosión va a depender mucho de lo que uno quiere. Puedes usar una corrosión húmeda, que básicamente con soluciones químicas, o puedes usar una corrosión seca, que solamente es con plasma, ¿no? En cada una tiene sus pros, sus contras, ¿no? Tienes dependiendo de la solución que utilices, puedes tener una corrosión isotrópica o anisotrópica. En algunos casos lo pueden tomar como una ventaja, ¿no? Si tú quieres hacer, por ejemplo, un B-GRO, quieres hacer una estructura de un silicio que tenga como una B, entonces puedes usar el hecho de que tiene anisotropía, pues para hacer tu corrosión y hacer tu aplicación. Si tú quieres que esté totalmente perfecto, pues posiblemente vas a tener una corrosión seca utilizando plasma, y tienes que jugar ahí con los materiales que vas a utilizar para que esté realmente bien buena esa corrosión, ¿no? Dependiendo, muchas veces a algunos les molesta este tipo de corrosión, en algunos casos no nos molesta tanto, ¿no? Posiblemente me salga con esta forma, y existen maneras de poder afrontar eso, ¿no? No, yo quiero un cuadrito perfecto. Puedes utilizar una máscara con este tipo de diseño, por ejemplo, ¿no? Sí, se han hecho estudios y utilizando estas máscaras bien complejitas se puede hacer un cuadrado perfecto. Pero depende de la aplicación, depende mucho de la aplicación.
Si tu aplicación no requiere realmente que sea unas puntas totalmente perfectas, simplemente generas en la máscara, en la máscara principal, ¿no? Como unas puntitas en forma de triángulo, y así evitas el under edge. ¿Cuáles son los factores importantes que tengo que tomar en cuenta en una corrosión? Velocidad de corrosión. Velocidad, porque a veces yo no quiero correr todo el material. Entonces digo, ¿qué pasa si yo tengo material aquí, y yo simplemente quiero correr la mitad? Quiero que quede así. O sea, quiero que haya mitad. ¿Qué puedo hacer? ¿No? O quiero hacer de repente otra cosa que quiero que quede un poquito de material, ¿no? En una parte esté con una espesura de 100 micrómetros y en la otra parte con 50. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago que quede así? Se coloco una máscara, ¿no? En la parte que yo quiero que quede 100 micrómetros. Entonces deposito 100 micrómetros, deposito normal. Coloco una máscara de protección y luego lo mando a corroer la parte expuesta. Pero tengo que hacer un estudio para que se pueda corroer exactamente 50 micrómetros. No puedo, mi aplicación requiere que sea así. Entonces tengo que hacer un estudio de velocidad de corrosión. Para el momento que yo sepa que ya pasó el tiempo suficiente de 50 micrómetros, ya detengo esa corrosión. Tengo que ver selectividad. ¿Por qué selectividad? Porque puede ocurrir lo que les dije con la limpieza inicial, de que si tú tienes óxido y puedes sacar tu óxido, puede ocurrir también aquí. Que yo ya voy en la etapa final, estoy bien cansada después de haber hecho bastante deposición de materiales, luego he hecho bastantes corrosiones, fotolitografía, y luego por último vuelvo a hacer una pequeña corrosión y no me di cuenta y la solución que utilicé eliminó un material que estaba abajo. Se malogró mi dispositivo. Sí. Entonces necesitas hacer un estudio de selectividad. El material que tú vas a usar, la solución que vas a usar para corroer, no puede corroer todo lo demás. Tiene que ser bien selectivo. Tan solo corroer lo que tú quieres, ¿no? Tan solo corroer nitruro de aluminio, no corroer óxido, no corroer el silicio, ¿no? O no, yo quiero corroer tan solo el óxido de silicio porque quiero que quede como un cantilever, ¿no? ¿Qué hago? Entonces tienes que tener un material que pueda corroer el óxido de silicio que está abajo y no que corroa el nitruro de aluminio ni el silicio. Eso se llama selectividad. Tengo que ver la rugosidad resultante porque estamos hablando de una corrosión fuerte. Estoy arrancando pedazo de material. Entonces, si yo veo que esa corrosión, ¿no? De ese ejemplo que yo coloqué 100 micrómetros y luego tan solo quise mitad 50, este piso de aquí, ¿cómo quedó? Quedó muy rugoso, porque si quedó muy rugoso, posiblemente si yo estoy utilizando, por ejemplo, una aplicación óptica no me va a servir, ¿no? Muy rugoso. Se va a perder ahí mi luz. Ok. La existencia de un edge stop, ¿qué quiere decir? De nuevo el ejemplo de tengo 100 micrómetros y quiero corroer tan solo 50. ¿Qué pasa? Yo necesito que se pare en los 50 micrómetros. ¿Cómo paro? Si no es una máquina, son soluciones. He hecho una mezcla, ¿no? De soluciones químicas. Tengo que encontrar otra solución química que al momento de vertirlo haga el efecto de que ya paró la corrosión. Sí, así es. Entonces, es todo otro estudio, esa parte de corrosión. Acuérdense de que existen cursos con temas de corrosión porque es bien amplio. Lo de corrosión es bien amplio. No, la compatibilidad con la tecnología de fabricación, porque no queremos, de nuevo, ¿no? Que no queremos que haya una corrosión de material que no deseo que corroa. La facilidad de manipulación, porque no queremos, ¿no? Que sea tóxico, no queremos tener accidentes, ¿no? Y también la facilidad de que pueda ser descartable, ¿no? No me quiero llenar de productos que no los puedo descartar, pues, por una cuestión ambiental. Y van a estar ahí en mi laboratorio, entonces tengo que ver productos que realmente pueda luego descartarlos, ¿no? Entonces, de manera como para terminar, ¿no? ¿Qué aspectos importantes hay que tomar en consideración para fabricar dispositivos utilizando tecnología de microfabricación? Bueno, básicamente que cada etapa tiene que ser caracterizada. Ya se dieron cuenta, ¿no? Hago un paso, caracterizo, hago un paso, caracterizo. Voy a hacer una corrosión. ¿Cómo sé que he llegado realmente a 50 micrómetros de la corrosión? Tengo que colocar en un perfilómetro. Tengo que caracterizarlo. Tomar en consideración la orientación cristalográfica de la película anterior también es un paso necesario porque eso va a afectar muchas veces la orientación cristalográfica del material anterior
es uno de los parámetros que influye también en la deposición del nuevo material. Entre cada etapa debe haber un proceso de limpieza, ya lo saben, ¿no? Y escoger el proceso de deposición o crecimiento dependiendo del tipo de material a utilizar. Entonces, si yo voy a usar el ejemplo que hicimos, ¿no? Nitruro de aluminio, que tiene que ser bien crecido en el 002, entonces tengo que enfocar mis parámetros, el cambio de mis parámetros a eso, ¿no? Si quiero que esté bien crecido en el 002, cambio un parámetro, caracterizo y voy viendo si realmente está los picos que yo realmente quiero que estén presentes, porque están vinculados al 002, tienen que estar ahí. Con este tipo de técnicas yo puedo utilizar o puedo realizar diferentes dispositivos, ¿no? Entre ellos unas micromáquinas, todo lo que está relacionado a MEMS, ¿no? Micropuntas, cantilevers, guías de onda y, en fin, es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer. La bibliografía, donde ustedes pueden encontrar más información. Acuérdense que ese es un tema bien amplio, sumamente amplio. Cada etapa es todo un mundo. Para cada etapa ustedes van a encontrar cursos diferentes, material diferente. Y esos son uno de los libros que ustedes pueden encontrar un poquito más de información. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leo. Gracias a usted, doctora. Bueno, estimado, junto con la ronda de preguntas. Pueden hacerlas a través de los comentarios para que la doctora María Armas pueda resolver cualquier duda que tengan. Doctora, justo ya el público estuvo dejando algunas preguntas y entre una de ellas es, por ejemplo, ¿por qué en el Perú no existe industrias dedicadas a la fabricación microelectrónica? ¿Qué políticas se deben implementar a nivel del gobierno a fin de producir nuestras propias fábricas? ¿Y qué tan difícil es esta creación? ¿Hay algún futuro para su implementación? Qué excelente pregunta. Mira, ese es algo que hay un grupo que está luchando por cambiar aquí en el Perú. Queremos entrar con todo en lo que es la fabricación de dispositivos microelectrónicos y que esté totalmente realizado en el Perú. Te cuento, en Brasil, por ejemplo, ya se domina, no se ha quedado en la parte de materiales nada más, ¿no? Avanzado a la parte de fabricación, que es todas las etapas que te he comentado. La etapa litográfica, en algunos casos, si no se tiene esa máquina litográfica de estructura directa, sí tiene que depender de una empresa que esté fuera, ¿no? No se queda ahí. Pero últimamente algunas universidades están haciendo uso de esas máquinas, entonces básicamente toda la producción la hacen en el país. A nosotros lo que nos está faltando básicamente es pues poder implementar en primer lugar una sala limpia, aunque sea pequeña, ¿no? Aunque sea pequeña. Ustedes se dieron cuenta de qué tan difícil es tener un dispositivo final que funcione si es que yo tengo un material que tiene alguna partícula suelta. No simplemente no va a funcionar. Por otra parte, se tiene que hacer compra de esos equipos que son un poquito caros. Entonces va a necesitar inversión, ¿no? Inversión para la parte académica, la parte de investigación y desarrollo. Existe esa lucha, como te expliqué, para poder, mediante proyectos, hacer la compra de esos equipos y comenzar a tener esa fabricación de estos dispositivos y comenzar a tener una producción de dispositivos aquí en el Perú. Quizás no total por ahora, pero sí por lo menos llegar hasta el dispositivo final. De repente mandando a hacer la máscara, ¿no? Pero el resto de producción que sea aquí en el Perú. De repente haciendo una pequeña sala limpia, un espacio de sala limpia y algunos equipos que sean dedicados a la aplicación que queremos. Entonces, si no voy a utilizar no voy a utilizar, qué sé yo, un material que necesite de un equipo muy grande, muy sofisticado, entonces utilizo una máquina que esté realmente, que converse con lo que yo quiero hacer, ¿no? Que sea compatible, que no sea caro. Entonces sí se puede hacer, simplemente no, necesitamos inversión. Porque esa es la lucha, lo que queremos lograr es tener una producción de dispositivos finales aquí, que no tanto depender de otras personas o no quedarnos en materiales nada más, ¿no? No quedarnos tan solo en caracterización de materiales, sino seguir a la siguiente etapa que es fabriquemos.
Eso sería, Leo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué consideraciones se debe de tomar en cuenta para el proceso de fabricación de semiconductores de 4 capas, considerando las barreras de difusión y problemas de metalización, entre otros? Casi no te escucho la pregunta, pero... Sí, le vuelvo a repetir. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta para el proceso de fabricación de semiconductores de 4 capas, considerando la barrera de difusión y problemas de metalización, entre otros? Ya, ok. Mira, las consideraciones son básicamente cuando ya estamos hablando de una etapa más vertical, todo lo que es la limpieza y las máscaras. Mascaramiento, no me refiero a la máscara que tú vas a usar, la máscara normal para hacer fotolitografía, sino mascaramiento de los materiales que te van a ayudar a cubrir tu material anterior, ¿no? Le llamamos mascaramiento. Usualmente, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una corrosión por plasma, que es una corrosión seca, ¿qué es lo que te va a ayudar a cubrir tu material anterior? Cromo. Entonces, tienes que tener esa consideración, y ahí viene una etapa crucial. Tú dices, ok, entonces, como vas a trabajar por muchas camadas, ¿no? Muchas películas, vas a necesitar proteger tu camada anterior, y tú quieres, o tu película anterior, tú vas a usar cromo, porque quieres hacer la corrosión por plasma. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Al momento de hacer la corrosión por plasma, partículas, porque tú dices, bueno, yo he hecho un estudio y el plasma no va a corroer mi cromo. No va a corroer tu cromo, es cierto. Pero lamentablemente, a pesar de ser algo mínimo, lo que va a haber es que al atacar van a saltar algunas partículas de cromo y se van a depositar en otras partes de la superficie y van a crear lo que nosotros llamamos micromascaramiento. Esas etapas de micromascaramiento es una de las etapas más que nos provoca bastante dificultad en la fabricación de dispositivos. Posiblemente sea una de las dificultades que ustedes están teniendo, ¿no? Por la pregunta hecha. Porque uno dice, oye, pero he hecho absolutamente todo bien, cada paso está bien hecho, la limpieza y tal, sí, pero no se dieron cuenta de que al momento de hacer el proceso de corrosión, ¿no? Existe ese ataque que se hace al cromo, salpica, por decirlo así, ¿no? Sale un poquito de ese cromo, micro, sí, nanopartículas. Pero basta que haya ese tipo de nanopartículas que ya están en toda la superficie y tú de repente estás en un mismo proceso, lanzas para hacer una deposición de un material nuevo, ¿no? Camada, y vas a hacer interferencia, porque tienes partículas de cromo ahí. Porque tú dices, ya, pero lo voy a limpiar. Sí, pero vas a simplemente vas a hacer esa limpieza pequeña, ¿no? Que yo mostré ahí, desgrasado. No te va a quitar el cromo, no va a hacer la corrosión de cromo, porque tú no sabes de que hay partículas ahí. Entonces, y ahí depositas el material encima. Entonces se hace todo un lío. Y te digo esto porque nos pasó algo así. Ese ejemplo nos pasó. Hasta descubrir que fue eso, inclusive eso salió todo un estudio, se hizo hasta un estudio de una tesis de pregrado basado en este tipo de dificultades, que no los notábamos, no sabíamos por hacer un proceso encima de otro. Habían pequeñas, sobre todo en la corrosión, habían pequeñas partes de que te pueden dificultar. Entonces, sigue siendo uno de los procesos más críticos, sigue siendo pues la limpieza entre cada etapa. Bien, doctora, tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el costo aproximado de implementar una sala limpia y otra de litografía? No, el costo aproximado de sala limpia realmente... exacto, aquí en el Perú no lo sé. Ahora, el que nosotros intentamos implementar en Brasil fue algo de un millón de soles, más o menos. Tan solo la sala limpia. Sin equipos. Tan solo la sala limpia. Ahora, en máquinas, realmente no tengo valores exactos. Lo que yo puedo dar es un estimado debido al uso, ¿no? Que le he hecho. Por ejemplo, una máquina litográfica de escritura directa está más o menos unos $200,000, ¿no? Por ahí.
Las máquinas alemanas están a $200.000. Yo asumo que la máquina de litográfica común pues debe tener un precio parecido. Si la máquina de escritura directa está a 200.000, debe estar por ahí, quizás un poco menos. Y acuérdense de que la litografía común, el precio encarece debido a que hay que estar haciendo las máscaras. Más o menos eso. Bien, doctora, vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son las principales empresas fabricantes de microelectrónica? Intel, Intel, Apple, todas esas empresas, Qualcomm, todas ellas tienen producción vertical de lo que hemos hablado. Entonces, son las empresas principales de dispositivos microelectrónicos. Y ellos hacen todas las etapas que dijimos al comienzo, de diseño, fabricación, encapsulamiento. Ellos suelen hacerla de frente, ¿no? Luego hay empresas que dedican, los foundries, ¿no? Dedicadas a la fabricación. Me parece una que se llama CETEC, que está en Brasil. ¿Y por qué en Brasil? Porque no hay muchas en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, que yo sepa, yo desconozco, no existe. Pero en Brasil sí hay dos más o menos conocidas. Una se llama CETEC, la otra de repente CTI, no me acuerdo. Pero son, por ejemplo, imagínense que yo soy académica, pero lo que yo necesito hacer es la parte de, como les explico, caracterización de un dispositivo. He creado unas máquinas para caracterizar un dispositivo MEMS. Y en teoría, yo sé cómo fabricarlo, entonces lo mando a fabricar a ese foundry. Lo mando a fabricar. Ellos lo fabrican, lo entregan, yo de repente hago la etapa final de la fabricación, de repente una último material, y me dedico y me estudio. Mi laboratorio académico se dedica única y exclusivamente a hacer la caracterización, ¿no? Entonces, existen esas empresas en que hacen esos servicios, ¿no? Son llamados foundries. Pero luego de este tipo de etapa total, pues Intel es una de las principales, ¿no? Ustedes pueden ver, hay varios videos en los que ellos muestran el proceso en salas limpias de cómo es la fabricación de sus circuitos integrados, de sus chips. Es muy bonito, lo recomiendo ver. Es bacán porque ellos tienen el proceso entero ahí, ¿no? Y lo muestran en sus salas limpias. ¿Sería todo? Bien, doctora, esa fue la última pregunta. Estimado público, esto fue la ronda de preguntas. Esperamos haber resuelto sus dudas mediante las respuestas brindadas por la doctora María Armas. Queremos agradecer a la doctora María Armas por su apoyo en esta videoconferencia. Asimismo, a todos ustedes, estimados públicos, por haber participado en esta sexta videoconferencia. Y asimismo, queremos invitarlos a nuestra séptima videoconferencia que se dará a cabo el día de mañana, viernes 15 de mayo. El tema, soluciones para data center empresarial. Esta videoconferencia estará a cargo del magíster Yuri Bravo Asciencio. Estimado público, el formulario de inscripción del ciclo de videoconferencias se encuentra activo en la página de Capacita INICTEL UNI, en la página de Facebook y también en la página web de INICTEL UNI. Esperamos, estimado público, que esta videoconferencia haya sido de su agrado y sin más que agregar, nos despedimos de todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.